Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero el corazón sí puede sembrar. A veces, una acción desinteresada, hecha en silencio y sin esperar nada a cambio, vuelve multiplicada cuando menos lo esperamos. Esta es la historia de Esteban, un hombre humilde que sembró bondad, y un día, la vida le devolvió ese gesto de una manera profundamente inesperada. Durante la dinastía Tang, en un rincón olvidado de Castilla, vivía un joven erudito llamado Esteban Rivas. Hombre de letras, de espíritu noble y rostro siempre marcado por la preocupación, se ganaba la vida enseñando a leer y escribir al pequeño hijo de 6 años del comerciante más próspero del pueblo, el señor Gonzalo Romero. Su salario era escaso, pero lo aceptaba con humildad. Con aquellas pocas monedas sostenía a su madre anciana postrada en cama desde hacía años, y a su joven esposa Clara, dulce como la primavera y paciente como la luna. Aquella tarde helada, víspera de Año Nuevo, Esteban recibió su paga, 8 monedas de plata. El comerciante se las entregó sin una palabra de más. Esteban las guardó con sumo cuidado dentro del dobladillo interior de su túnica, cerca del corazón, y emprendió el regreso a casa. Caminaba entre la niebla con paso apresurado, pensando en comprar las hierbas curativas que aliviarían la tos incesante de su madre. Tal vez, si el dinero alcanzaba, podría llevar también un pequeño pastel de almendra para Clara. Un simple detalle, pero suficiente para encender la alegría en sus ojos. La noche caía rápida, y cuando llegó al viejo puente de piedra que cruzaba el río, a solo unos pasos de la entrada del pueblo, se detuvo de golpe. Una escena inverosímil se desplegaba frente a él. Una pareja, abrazados, se lanzaba al agua sin gritar, como si hubieran ensayado su final. El chapoteo fue seco, rápido, silencioso. La corriente los tragó sin piedad. Esteban no pensó. Corrió, se despojó del abrigo y se arrojó al agua helada. El frío fue como 1000 agujas en la piel, pero sus brazos se movían con la furia del que se niega a perder una vida. Uno a uno, los arrastró de vuelta a la orilla. El barro les cubría la ropa, la piel les temblaba, el aliento les faltaba. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó empapado con el pecho palpitante. «Morirse la víspera del nuevo año». El hombre, aún con el pecho sacudido por la tos, se quebró como un niño. «Nos prestaron 10 monedas para abrir una tienda de panes. Fallamos. Todo se perdió. Hoy era el último plazo. Si no devolvíamos el dinero antes de medianoche, iban a llevarse a mi esposa. Solo conseguimos juntar 2. No podíamos mirar más a la vida, no quedaba nada». Los dos se abrazaron en el lodo, como quien aún se aferra a un mundo que ya no los quiere. Esteban se quedó quieto. El agua aún le chorreaba por la túnica, las piernas le flaqueaban, pero algo dentro de él era más pesado que el frío. Era el dolor de ver que la vida podía volverse tan cruel, tan rápido. Levantó la vista, metió la mano en su túnica y sacó el saquito de monedas. Lo sostuvo un momento, lo miró. Luego, sin una palabra más, se lo extendió al hombre. «Aquí tienes 8. Con las tuyas, son 10. Salva a tu esposa y vuelve a empezar». La voz le salió baja, casi rota. El matrimonio lo miró sin poder creerlo. Las monedas temblaban en las manos del hombre como si ardieran. Esteban no esperó su agradecimiento. Dio media vuelta, empapado, helado, con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de una tristeza extraña, pero también de una paz que no podía explicar. Los dos se quedaron paralizados, como si el mundo se hubiese detenido un instante. Luego se derrumbaron sobre las rodillas, vencidos por una emoción que brotó como un río desbordado. Las lágrimas les corrían por el rostro sin control alguno. «¿Nos habéis salvado la vida? A los dos y a nuestra familia», gritaron con la voz hecha nudos. «Por favor, decidnos vuestro nombre. ¿Dónde vivís? Algún día os lo devolveremos». Esteban les miró con los ojos llenos de una tristeza serena y negó con la cabeza. «No hace falta. Solo volved a casa. Y vivid». Con las ropas pegadas al cuerpo por el frío y el agua del río, Esteban regresó a casa a paso lento, como si cada zancada pesara 1 tonelada. Su cuerpo tiritaba, pero lo que realmente lo estremecía era lo que le esperaba al otro lado de la puerta. Clara lo vio entrar y se quedó sin aliento. Salió corriendo hacia él. «Esteban, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Te caíste al río?» Él no pudo contestar enseguida. Se dejó caer junto al fuego, los labios morados, el rostro lívido. Mientras el calor comenzaba a devolverle el color a la piel, le narró todo, cada detalle. Clara escuchó en absoluto silencio. Al final solo asintió con los ojos rojos de emoción. «Pensaba usar ese dinero para comprar algo de comida, al menos para esta noche», murmuró. «Pero salvaste 2 vidas.
Hiciste lo correcto, Esteban. El dinero puede recuperarse. La vida no. Luego bajó la voz con un dejo de preocupación que se le coló entre las palabras. Aunque en casa no queda ni un grano de arroz. Mamá sigue con fiebre. Y esta noche es Nochevieja. Esteban miró al suelo. No sabía cómo mirarla a los ojos. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora el peso de la realidad lo aplastaba. No había palabras que pudieran consolar el estómago vacío de una familia. Clara no le reprochó nada. No le lanzó una sola queja. Simplemente se levantó, caminó al rincón más oscuro de la casa y tras abrir un baúl cubierto de polvo, sacó algo envuelto en tela. Era una falda roja, de esas que ya no se fabrican, la que había usado el día que se casaron años atrás en la pequeña iglesia de Salamanca. «Aún vale algo», dijo sin dramatismos. «Voy a la casa de empeños. Quizá nos den lo suficiente para un poco de arroz». Las calles del barrio antiguo estaban empapadas por la niebla y los faroles apenas lograban vencer la oscuridad. La casa de empeños La Esperanza era el único local con luz encendida. Clara entró y se encontró con un hombre de mirada afilada y modales secos que ni siquiera levantó la vista al verla entrar. «¿Qué traes ahí?» «Una falda de boda. Está en buen estado. Roja, bien conservada». El hombre la desdobló sin cuidado como si fuera un trapo más. «¿Esto? ¿Tela rústica? ¿De pueblo y además vieja?», bufó con sorna, devolviéndola como si quemara. «2 monedas. Y da gracias. Es Nochevieja y estoy de buen humor». Clara sintió que algo se rompía en su pecho. La falda había sido parte de su historia, de sus sueños, y ahora apenas valía 2 monedas bajo la mirada burlona de un desconocido. Pero tragó saliva. Pensó en su suegra con fiebre, en Esteban, aún temblando junto al fuego, en la cena que no existía. «Señor, por favor, la tela está intacta. El color aún brilla, ¿podría darme un poco más?» «Solo quiero arroz, no tenemos nada». El hombre del local ni siquiera la miró a los ojos. Con voz cargada de fastidio, como quien espanta a una mendiga, soltó: «2 monedas. Y da gracias que no cierro la puerta en tu cara». Clara apretó los dientes, no por orgullo, sino por contener las lágrimas que le ardían tras los párpados. Sus dedos, entumecidos por el frío, recogieron las 2 monedas de cobre, apenas más brillantes que el polvo del suelo. Salió sin decir palabra, con la espalda erguida, como si no le hubieran arrancado algo valioso. Con ese dinero compró lo poco que pudo. Un puñado raquítico de arroz de segunda, un trozo de grasa rancia, apenas del tamaño de un dedo, y una jarra pequeña de vino de arroz diluido hasta parecer agua. De regreso a casa, el silencio la acompañaba como una sombra pesada. La ciudad seguía celebrando. Los niños corrían con farolillos de papel, las familias reían tras las ventanas iluminadas, pero en la humilde vivienda de los Rivas la alegría no tenía lugar. Clara cortó la grasa con cuidado milimétrico, como si cada hebra contara. La hizo chisporrotear en una olla vieja y vertió el arroz con el agua suficiente para alimentar a 3, aunque no bastara ni para 1. La sopa humeante, pobre en sabor pero rica en esfuerzo, fue servida con solemnidad. La madre de Esteban apenas pudo beber media taza. El resto lo compartieron los esposos en silencio, frente a una vela que parpadeaba como si dudara seguir encendida. Alzaron sus copitas con el vino claro como lágrimas. No brindaron por la fortuna ni por el futuro, solo por estar juntos. Pasadas las fiestas, Esteban regresó a la casa del señor Romero para reanudar sus clases. Iba con la túnica limpia, los pergaminos bajo el brazo y una leve esperanza de que la rutina le ofreciera estabilidad. Pero esa mañana, el comerciante lo recibió con rostro pétreo. «Ya no hace falta que vengas. He contratado a un maestro de Salamanca. Dice que en 3 meses mi hijo leerá a Séneca». No hubo despedida, ni paga final, ni palabra de reconocimiento. Esteban salió de la casa sin mirar atrás, con la sensación de haber sido arrojado a un abismo invisible. Sin otra opción, desempolvó sus pinceles de bambú, su tintero agrietado y los pergaminos que había conservado como tesoros. Se sentó en la plaza del mercado, entre vendedores de ajos y cesteros, y montó su pequeño puesto. Ofrecía versos personalizados, nombres caligrafiados, retratos de la Virgen hechos con tinta negra. Cada día era una batalla contra el hambre. Las monedas llegaban de a una, como gotas en el desierto, pero jamás aceptó la caridad, solo lo que su pluma podía ganar con dignidad. Medio año después, la salud de su madre se desplomó como un techo viejo tras la tormenta. El médico, con manos ásperas y voz de piedra, habló sin compasión. «No hay más que hacer, 10 días. Quizá ménense».
Esteban y Clara llevaban días sin dormir. El cuerpo de la madre de Esteban reposaba envuelto en lino sencillo, esperando un lugar digno donde descansar para siempre. No querían dejarla en cualquier parte, ni en un cementerio barato en las afueras de León, donde el ruido de los coches y la indiferencia de las tumbas apiladas herían más que consolaban. Reunieron lo poco que tenían, unas pocas monedas, un anillo viejo de Clara y una voluntad firme. Con eso, buscaron a un maestro de Feng Shui, un anciano gallego que, aunque ya casi ciego, aún conservaba la sensibilidad de quien ve más allá de los ojos. Durante 3 días, el maestro y Esteban caminaron por las sierras del Bierzo. Subieron lomas cubiertas de robles, cruzaron arroyos helados y descartaron lugares que a primera vista parecían buenos, pero que, según el maestro, carecían de respiro. Esteban aguantaba el frío y el cansancio con una sola idea en mente: su madre merecía descansar en paz, no en olvido. El 4.º día, cuando ya la esperanza se agotaba y el pan del mediodía se había repartido en silencio, llegaron a una colina cubierta de maleza y tomillo. Parecía tierra olvidada. Pero justo en el centro dormía una cierva blanca, quieta, como si esperara. Al acercarse, la cierva los miró con una calma ancestral, sin huir de inmediato. Solo cuando Esteban dio un paso más, el animal se levantó con elegancia y desapareció entre los árboles como una sombra suave. El maestro se quedó helado. Sacó su brújula, caminó en círculos, observó el fluir del viento, la curvatura del terreno, el brillo del agua lejana. Montañas que abrazan como madre, agua que no se aleja sino que cuida, camino que no interrumpe sino que acompaña. Este es un lugar donde el alma no se extravía. Aquí, generaciones nacerán con destino luminoso. No es un terreno cualquiera, es un lugar de fortuna, y aún así, olvidado por el mundo. Si lográis conseguirlo, es como si el cielo mismo os hubiera hecho una ofrenda. Al día siguiente, Esteban regresó solo, cruzó el pueblo y llegó a la casa del dueño de la tierra. Era una vivienda modesta, con la pintura desgastada y una higuera en la entrada. Tocó la puerta. Abrió un hombre joven, de mirada amable y ropa sencilla. «Disculpe que lo moleste. Quisiera saber si está dispuesto a venderme esa colina que queda tras los pinares. Quiero enterrarla allí, a mi madre. No tenemos mucho dinero, pero he reunido algo. Si pudiera hacernos un precio justo». El hombre lo observó con detenimiento. Por un momento no dijo nada. Luego sus cejas se alzaron como si hubiese visto un fantasma. Caminó hacia Esteban y le tomó ambas manos con una fuerza temblorosa. «No puede ser. Usted, ¿no se acuerda de mí? Soy Marcelo, aquel joven desesperado, la noche de fin de año en el puente del río Sil. Usted saltó sin pensarlo cuando vio que mi esposa y yo íbamos a ser arrastrados por la corriente. Nos salvó la vida. Nos dio 8 monedas, aunque iba empapado y no tenía ni para cenar». Esteban quedó mudo. El rostro de Marcelo volvió a su memoria, más claro con cada segundo. Marcelo se echó hacia atrás, como si acabara de recibir una revelación. Al oír que Esteban buscaba el terreno no para sí, sino para enterrar a su madre, ni siquiera titubeó. «¿Venderla? No. Esa tierra es suya. Considere la parte de la deuda que nunca pude saldar. Aquella noche no solo nos salvó a nosotros, nos devolvió la vida, la esperanza, lo que nadie más habría hecho. No se hable más». Esteban intentó insistir. Sacó un pequeño saquito con las monedas que había logrado juntar. «Aunque tengamos poco, quiero pagártela. No puedo aceptar un terreno así como así. Es tuyo». Marcelo lo interrumpió con firmeza. Su voz no era de cortesía, era de verdad sentida. «Si me paga, sería como decir que lo que hizo por nosotros tuvo un precio. No lo tuvo. Lo que usted sembró, el cielo lo devolvió. Y esta es solo una pequeña parte. Le ruego que acepte. Para nosotros, usted ya es parte de la familia». Allí, sobre una tabla improvisada como escritorio, con un tintero viejo y manos firmes, Marcelo redactó de su puño y letra una cesión completa del terreno. Lo hizo sin titubear, con la dignidad de quien sabe que el acto justo es también el único posible. Al terminar, estampó su huella con solemnidad campesina y se la entregó directamente a Esteban. El papel temblaba entre sus dedos, pero no por duda, sino por emoción. Esteban, con el corazón dividido entre gratitud y vergüenza, quiso insistir una última vez. Pero el rostro de Marcelo no admitía negociación, y como la vida de su madre se apagaba más rápido que la luz del día, aceptó. Lo hizo en silencio, con una reverencia lenta, de esas que solo se hacen una vez en la vida. El 4.º día, la madre de Esteban expiró con la misma serenidad con la que había soportado la pobreza.
No hubo llantos exagerados ni lamentos vacíos, solo la respiración honda de los que entienden el ciclo. Marcelo y su esposa fueron los primeros en llegar, incluso antes que los vecinos más cercanos. No llegaron con flores, sino con manos listas y hombros dispuestos. Prepararon el féretro, limpiaron el terreno, cocinaron para los visitantes. Y cuando Esteban quiso protestar, Marcelo lo miró con la misma firmeza que tenía la colina. «Ahora déjame a mí». Y Esteban cayó. Pasaron los días del luto y con ellos llegó el invierno de la preocupación. En la pequeña vivienda alquilada, Esteban pasaba las tardes cabizbajo, mirando el techo con ojos vacíos. La venta de caligrafías y retratos en la calle ya no cubría ni para arroz de segunda. Clara, que lo observaba desde la puerta, dio un paso adelante, con la voz sin temblor como quien parte leña. «Esto se acabó. Esa no es vida. Tú no naciste para mendigar talento. Si puedes escribir versos que hacen llorar a campesinos, puedes pasar los exámenes, ser funcionario, cambiar nuestro destino. A partir de mañana te quedas en casa. Yo me encargo del resto». Esteban intentó hablar, pero ella ya había girado sobre sus talones, y cumplió su palabra. Lavó montañas de ropa en el río helado, barrió patios ajenos, recogió aceitunas, peló cebollas en cocinas de extraños hasta que sus dedos se agrietaron. Volvía tarde, los hombros bajos, la espalda húmeda, pero nunca se quejaba. Le dejaba un cuenco caliente y luego, en silencio, remendaba su única chaqueta bajo la luz de una vela. Años pasaron como estaciones. El esfuerzo no fue en vano. Esteban aprobó el examen estatal en su primer intento, luego otro y otro, hasta que, décadas después, con cabello blanco pero ojos brillantes, recibió el nombramiento de consejero del reino. La noticia llegó a su pueblo como un trueno en verano. Nadie lo creía, excepto Clara, que lo había visto cada noche escribir hasta sangrarle los dedos. Con más de 60 años, volvió a la aldea donde todo empezó. No llegó solo. Lo acompañaban Clara, más recta que nunca, sus hijos, sus nueras, y una procesión de nietos que corrían entre las piedras como si el mundo les perteneciera. Subieron la colina en silencio. No había tumbas lujosas, ni estatuas, ni mármol. Solo una lápida modesta entre la hierba alta. Pero alrededor pastaban tranquilas varias ciervas salvajes. Una de ellas, enorme y serena, se hallaba acostada justo sobre la piedra donde descansaba su madre. Esteban se detuvo, apretó la mano de Clara, miró a los suyos y entendió. Todo había comenzado allí, con un salto al agua, con 8 monedas entregadas sin esperar nada, con un gesto nacido de un corazón limpio. Eso fue lo que lo cambió todo. Y la decisión inquebrantable de una mujer que lavaba ropa mientras su esposo escribía sueños sobre papel reciclado. El eco invisible de nuestras acciones, todo lo que hacemos, sea una palabra amable, un gesto compasivo o una ofensa lanzada sin pensar, deja una huella en el universo. La ley del karma, silenciosa pero precisa, no castiga ni premia, solo devuelve. La bondad sembrada en el presente puede florecer en los momentos más oscuros del futuro. Y las acciones egoístas, aunque parezcan olvidadas, siempre encuentran el camino de regreso. Por eso, nunca subestimes el poder de una buena acción, por pequeña que sea. La vida es un espejo. Lo que das, vuelve. Lo que siembras, cosechas. Lo que eres con los demás, el mundo lo será contigo. Haz del bien tu camino, y el destino se encargará del resto.